Una función básica de los engranes consiste en proporcionar una razón de velocidad constante entre sus respectivos ejes. La relación de velocidad angular m subíndice b es m subíndice v igual a la velocidad de salida entre la velocidad de entrada, o más o menos el número de dientes de entrada entre el número de dientes de salida. La relación del par de torsión m subíndice t es la velocidad de entrada entre la velocidad angular de salida, que es igual a más o menos el número de dientes de salida entre el número de dientes de entrada. La ventaja mecánica m sub a de un conjunto de engranes es igual a su relación de par de torsión m sub t. La aplicación más común es reducir la velocidad e incrementar el par de torsión para impulsar cargas pesadas. Otras aplicaciones requieren un incremento de la velocidad, pero no se debe aceptar una reducción del par de torsión. Un tren de engranes es una serie de conjuntos de engranes acoplados. Se utilizan comúnmente para lograr reducciones de velocidad significativas. Es una estrategia que hace caer en cascada las velocidades angulares hasta la velocidad de salida deseada. Cuando se utilizan o se usan múltiples pares de engranes en serie, la razón de velocidad total se le conoce como valor del tren, el cual se define como la velocidad de entrada al tren de engranes dividida entre la velocidad de salida del tren. El valor del tren en el tren de engranes simples es el producto de la razón de velocidad de los pares individuales de engranes acoplados que se integran al tren. En forma de ecuación se expresa como la razón de tren es igual a más o menos el número de dientes de entrada entre el número de dientes de salida. En un tren de engranes simples o serie, cada eje aporta solo un engrane. En la figura vemos un tren de engranes simples con 5 engranes en serie. La expresión para esta relación de tren es simple. Aquí la tenemos, donde vemos que al final solamente nos queda el número de dientes del engrane de entrada entre el número de dientes del engrane de salida. Como guía aproximada, con una etapa se puede obtener un valor del tren de hasta 10:1 con un par de engranes. Un tren de engranes compuesto de 2 etapas puede ofrecer un valor de tren de hasta 100:1. Un tren compuesto es aquel en el que por lo menos un eje tiene más de un engrane. Este será un arreglo en paralelo o en serie paralelo, en lugar de las conexiones en serie puras del tren de engrane simple. La figura muestra un tren compuesto con 6 engranes, de los cuales el 3 y el 4 y el 5 y el 6 están fijos sobre un mismo eje y por lo tanto tienen la misma velocidad angular. Esta relación de tren nos va a dar que el número de dientes del engrane 2 entre el número de dientes del engrane 3 por el número de dientes del engrane 4 entre el número de dientes del engrane 5 por el número de dientes del engrane 6 entre el número de dientes del engrane 7 nos va a dar la razón de tren. Aquí el signo menos que vemos aquí es si un engrane gira en sentido contrario al de entrada, es signo menos. Si los dos giran en la misma dirección, es signo más. En el tren compuesto las relaciones intermedias no se cancelan, ya que la relación del tren total es el producto de las relaciones de juegos con engranes paralelos. Esto puede generalizarse para cualquier número de engranes en el tren como la razón de tren va a ser igual a más o menos producto del número de dientes de los engranes impulsores entre el producto del número de dientes de los engranes impulsados. Cuando el giro del engrane de salida es contrario al de entrada, el signo es negativo. Si el giro del engrane de salida es en la misma dirección al del engrane de entrada, es un signo positivo.
Puesto que los números de dientes en los engranes deben ser números enteros, cuando se va a diseñar un tren, primero se determina el número de dientes, después se determina el paso diametral, enseguida se determina el número de etapas necesario para obtener la relación total. Y por último se divide esta relación en partes a conseguir en cada etapa. Para minimizar el tamaño del paquete, se mantienen las partes tan equitativamente divididas entre las etapas como sea posible. En los casos donde el valor del tren total solamente se necesita que sea aproximado, cada etapa puede ser idéntica. Si se necesita de un valor del tren exacto, entonces primero se intenta factorizar el valor del tren total en componentes enteros para cada etapa. Se asigna el engrane o engranes más pequeños al número mínimo de dientes que permite la relación específica de cada etapa con el fin de evitar la interferencia. Tercero, aplicando la relación a cada etapa, se determina el número necesario de dientes para los engranes acoplados. Se redondea el entero más próximo y se verifica que la relación total resultante se encuentre dentro de la tolerancia aceptable. Una caja de engranes cuyos ejes de entrada y de salida no coinciden se llama tren compuesto no revertido. En algunos casos es deseable o incluso necesario tener el eje de salida concéntrico con el eje de entrada. Esto se conoce como reversión del tren o retroaplicación del tren. En el tren compuesto revertido se requiere que las distancias entre centros de las etapas sean iguales. En el tren revertido, el eje de entrada y el de salida están en línea. Para el caso de un tren compuesto revertido de dos etapas, la limitante de la distancia es el diámetro del engrane 2 entre 2 más el diámetro del engrane 3 entre 2 debe ser igual al diámetro del engrane 4 entre 2 más el diámetro del engrane 5 entre 2. Como el paso diametral relaciona los diámetros y los números de dientes, al reemplazar todos los diámetros se tiene que el número de dientes del engrane 2 entre 2 veces el paso diametral más el número de dientes del engrane 3 entre 2 veces el paso diametral debe ser igual al número de dientes del engrane 4 entre 2 veces el paso diametral más el número de dientes del engrane 5 entre 2 veces el paso diametral. Si suponemos un paso diametral constante en todas las etapas, en este caso en las dos etapas, nos quedaría que el número de dientes del engrane 2 más el número de dientes del engrane 3 debe ser igual al número de dientes del engrane 4 más el número de dientes del engrane 5. Estas condiciones y las anteriores satisfacen de manera exacta la restricción de que los ejes de entrada y salida se encuentren en línea. Los trenes de engranes convencionales descritos en las secciones anteriores son dispositivos de un grado de libertad. Existe otra clase de tren de engranes que tiene una amplia aplicación: el tren epicíclico o planetario. Este es un dispositivo que tiene 2 grados de libertad. Se requieren 2 entradas para obtener una salida predecible. Es relativamente fácil visualizar el flujo de potencia a través de un tren de engranes convencional y observar las direcciones del movimiento de sus engranes miembros. En un tren de engrane planetario es muy difícil determinar el comportamiento por observación. Deben hacerse los cálculos necesarios para determinar su comportamiento y pueden resultar sorprendentes los contraintuitivos resultados. Como los engranes giran con respecto al brazo y este tiene movimiento, se tiene un problema de diferencia de velocidad que requiere aplicar la ecuación. La velocidad angular del engrane debe ser igual a la velocidad angular del brazo más la velocidad angular del engrane respecto al brazo.
Además de la ecuación anterior, se requiere la ecuación de relación de tren, que me diga que la velocidad angular de salida entre la velocidad angular de entrada debe ser igual a más menos el número de dientes de entrada entre el número de dientes de salida. Para encontrar las velocidades en un tren epicíclico, siempre se debe conocer los números de dientes y las dos condiciones de entrada.